deporte y la poesía, algo que mi familia no entendía. Con 14 años escribí mi primer poema y a los 17 se publicó mi primer libro de poemas. Con 22 años empecé a trabajar en una revista infantil llamada Maravillas, donde publicaba semanalmente cuentos y revistas infantiles. A partir de aquí, varias obras de teatro mías se estrenan en teatros de Madrid. Creé una fundación llamada Versos con Faldas, donde hacía lecturas y recitales por bares y cafés de Madrid. En toda mi trayectoria no paré jamás. Bibliotecaria, profesora de universidad, participación en programas de televisión infantiles, obras de teatro, participación en revistas, todo siempre cerca de los más pequeños. Recibí numerosos premios de literatura y fui querida en todo el mundo, hasta el día de mi fallecimiento, el 27 de noviembre de 1988. Pitu-Piturra tiene unos guantes, Pitu-Piturra muy elegantes. Pitu-Piturra tiene un sombrero, Pitu-Piturra como un plumero. Pitu-Piturra tiene un zapato, Pitu-Piturra le viene ancho. Pitu-Piturra tiene unos guantes, Pitu-Piturra muy elegantes. Pitu-Piturra tiene unos guantes, Pitu-Piturra elegantes. La bruja Maruja nació en la burbuja de blanco jabón. La bruja Maruja Bruja jugando nació sin escoba. Se fue a la alcoba y se puso a jugar. Los niños dormían. La bruja jugaba. Como era invisible, nadie la encontraba. La bruja Maruja nació en la burbuja de... La bruja Maruja era encantadora. Se quedó a vivir en la mecedora. Los niños reían, los padres cantaban, los abuelos saltaban. Y es que no era bruja ni nada, la bruja Maruja solo era una hada. Soy la abuela Mariana y con mis nietas estoy encantada. Aquí me vienen a acompañar para así poder recitar. Yo la quiero mucho, yo la quiero tanto. Me ducha, me peina y me lleva al campo. Me enseña canciones, me ayuda a estudiar. Dice poesías, solemos jugar. Mi abuela Mariana tiene una cana, canta canillera. Mi abuela Mariana me cuenta los cuentos, siempre a su manera. Y por la noche me vela, un cuento me cuenta Mariana, mi abuela. Cuando me duermo, apaga la vela, Mariana, mi abuela. Tiene una cana canariera, me cuenta los cuentos siempre a su manera. Un sombrero de paja y traje de pana, no parece abuela. Llorará luego, ahora canta, aquí te espero. Aquí te espero poniendo unos huevos. Me dio la tos y puse 2. Pensé en mi ama, qué pobre es. Me dio penita y puse 3. Como tardaste, te esperé un rato poniendo huevos y puse 4. Mi ama me vende a Doña Luz, yo con arroz, qué ingratitud. Hola, soy Fernando y me divierto cocinando, pero como soy muy distraído, me ocurrió algo divertido. El cocinero Fernando pasaba el día pensando sin pensar en lo que hacía. Se le olvida echar la sal, nunca pela las patatas y le sale el guiso mal. La paella sin arroz, ¡qué atroz! Lo peor fue el otro día, encerrado en la cocina. Solo vio una gallina y en el horno la metió. Pasó un rato y la gallina gritó temblando: